Buenos días, buenos días. Bueno, hoy vengo a continuar parte de mi historia. Hoy les quiero contar cómo Dios empezó a tocar mi corazón, cómo empecé a buscar más de Él, aunque siempre he sido creyente que hay un Dios poderoso, que hay un Dios creador de este universo para nosotros. Y, y quiero contar cómo Dios tocó a mi puerta, a mi corazón, y le pude abrir porque llegó en momentos de tribulación, de angustia, de desespero, y fue así que Dios llamó a mi puerta. Y al encontrarme sola, que solamente dependía de Él y su misericordia, porque del hombre no podemos esperar nada, de las personas realmente no podemos esperar que sean, que tengan gratitud o muchas cosas, porque la mayoría, no digo todos, la mayoría de seres humanos nunca dan nada sin esperar nada a cambio. Y, y es referente a esto que pasé muchas situaciones difíciles y empecé a buscar de Dios, pero como ya digo, fue la manera de que Dios llamó a mi corazón, a la puerta de mi vida, para empezar a mostrarme su camino y su misericordia y el amor tan grande que Él tiene para nosotros. Dios siempre nos ha tenido ahí y espera que nosotros le busquemos, que lo amemos, que seamos muy obedientes en su palabra, que lo tengamos a Él presente para todo, como dice en su primer mandamiento, amarlo a Él sobre todas las cosas y antes que a nuestra propia vida, creer en Él, que si morimos, no morimos para morir para el pecado ni para el castigo, sino que morimos para Él y para tener una vida eterna. Y estas cosas son las que siempre hemos tenido presente, de que debemos de ser obedientes para no ser castigados, ser obedientes para tener una vida plena y no solamente en este mundo, sino en el venidero. Siempre todas las religiones nos enseñan es eso, obediencia al Padre. Nos enseñaron a creer en el Hijo y también en el Espíritu Santo. Esos tres son un solo Dios verdadero, porque el Padre creó todo esto para nosotros desde el principio, desde que formó los cielos, la tierra y creó todo, lo creó para nosotros. Y es así como debemos ser obedientes a Él. Nos mandó a Jesús para que nos diera el ejemplo de cómo ser hijos obedientes. Que así sea hasta la muerte, debemos obedecerle a Él y creemos en Él. Que si vivimos en Él, moriremos para Él. Eso nos enseñó Jesús, porque hasta el último momento pidió que fuéramos perdonados porque no sabíamos lo que hacíamos. Él sí lo sabía y nos lo dejó, que a través de la obediencia era como teníamos que llegar a nuestro Padre. Cuando Jesús vino, nos enseñó muchas cosas a través de los evangelios de Marcos, Lucas, Juan y Mateo. Todos ellos nos traen la palabra de Jesús que venía a cumplir esa misión en este mundo, porque en el Antiguo Testamento estaba profetizado que Jesús vendría para traernos enseñanza y Él era el Cordero y como Cordero fue llevado al matadero y por nosotros murió en la cruz pidiendo perdón por nosotros. Y aún así no aprendimos a ser hijos obedientes. Aún así no hemos aprendido a creer en el 100%. Y aún así Jesús se fue y cuando se fue nos dijo que nos mandaría el Consolador. Después de él partir nos mandaría el Consolador y estaría con nosotros hasta los últimos días.
ese consolador es el Espíritu Santo que siempre ha estado con nosotros, el Espíritu de Dios Padre, el Espíritu de Jesús y el Espíritu Santo que nos hace sentir su presencia cuando nos compenetramos tanto en esta relación con Dios que sentimos su presencia en espíritu, y ese espíritu nos hace llegar a entender la palabra de Dios, nos hace entender cómo es que Dios toca nuestro corazón para que lleguemos verdaderamente a Dios y a creer de que Jesús sí nos vino a enseñar cómo ser hijos de Dios, cómo ser esos verdaderos creyentes, que a través del Espíritu lo sentimos. Es como algo así, como el Internet. Nadie lo está viendo, nadie lo pero todo mundo ya lo buscamos porque sabemos que sí existe. Dios es igual. Dios es igual, lo buscamos y no lo encontramos, le pedimos al vecino, le pedimos a alguien que nos comparta, pero necesitamos esa conexión con Dios. Igual, para mí es como algo muy similar porque siempre estamos buscando cómo comunicarnos, cómo guiarnos cuando estamos lejos, solos. Celos, eso es lo que más mueve el mundo, los celos. Solos buscamos al internet y esto, y cuando estamos en momentos de tribulación, de angustia, de cosas que no podemos solucionar por nosotros mismos, acudimos a Dios a que nos ayude, a que nos proteja, a que nos guíe, y Dios acude a nosotros porque nos cuida como a bebés, nos cuida como cuando nosotros tenemos el niño pequeñito, que con solo gemir, llorar o sentimos un estruendo, corremos a mirar qué pasó con el bebé. Asimismo Dios nos está cuidando, asimismo Dios nos guía, nos protege, como todo buen padre cuida a su hijo. Solo Dios necesita que tomemos conciencia de que Él está ahí, que lo busquemos en desesperación, en la angustia. Él nos escucha cuando gritamos, y cuando estamos gozosos en Él, Él se goza de vernos a nosotros en Él. Igual, como todo buen padre se goza de ver a sus hijos bien, felices, haciendo lo correcto, así se goza nuestro Padre Celestial. Así se goza Él con nosotros, que nos ama, que nos cuida, que nos protege, y solamente es clamarle a Él. Jeremías 33:3 nos lo dice: clama a mí, yo te responderé y te mostraré grandes cosas que ocultas que tú no conoces. Y eso es verdadero. Ese fue el primer versículo de la Biblia que yo me aprendí para poder tener esa confianza en Dios y decirle: Padre, usted me dice que acuda a ti cuando te necesito, que te busque en mis tiempos, que tú me mostrarás lo mejor, lo que tú tienes preparado para nosotros. Y empecé a buscarlo, y empecé a buscarlo. Y el segundo versículo que me aprendí de la Biblia fue Santiago 1:5, que también nos dice que el que esté falto de sabiduría acuda a Él, y Él nos lo dará, porque Él es el dador de la sabiduría. Y Él es todo esto para mí. Dios es todo para mí. No hay nada ni nadie más importante en mi vida que Dios. Mi familia es muy importante y los amo con todo mi corazón, a mis amigos. Pero para mí, cuando Dios me dice haz esto, yo lo hago porque sé que tengo que obedecerle, porque sé que es Él el que me guía, el que me protege, el que siempre me ha tenido ahí y me ha dado su luz, su esperanza y ese gozo en Él. Quisiera compartirlo, que todos lo sientan, que todos lo vivan, que todos lo experimentemos, porque cuando estamos en su espíritu, en ese gozo fraternal de papá con hijos, es emocionante. Y no solamente yo lo he experimentado, porque hay muchas personas que lo han experimentado y realmente
es el verdadero gozo, es sentirnos libres de tantas ataduras, de tantas cosas que el mundo a veces nos vende, pero que a la final no nos sirven de nada, porque el día que nos morimos nos vamos con estas manos tal cual como nacimos, sin nada, nada, así. Solamente se nos va ese soplo de vida que Dios nos dio cuando al momento de nacer, igual que se lo dio a Adán. Con eso nos vamos, que nos quita ya ese aliento de vida, pero tiene que ser Él mismo el que nos los quite. No podemos matar a nadie, no podemos robarle a nadie, no podemos dar falsos testimonios, no podemos acudir más a la ciencia que al mismo Dios. Tenemos que ser siempre guiados y protegidos, pidiéndole a Dios que sea nuestra guía, nuestro protector, nuestro dador alegre y nosotros también con Él. Honrarle y agradecerle alegremente por su amor, por su bondad, por todo esto hermoso, hermoso que Dios nos ha dado y nos ha venido dando siempre a través de tantas enseñanzas, de este libro maravilloso que lo llamamos la Biblia, que nos enseña, que nos cuenta, que cada día que lo tenemos, o yo por lo menos lo leo como si Dios me estuviera hablando, y en cada personaje que hay en la Biblia, yo me meto en él y lo vivo, y lo vivo y lo experimento, porque hizo Moisés esto, porque hizo Abraham esto, porque Isaac, porque esto, porque eran obedientes a Dios, porque eran esto, y aunque muchas veces hicieron las cosas incorrectas, como David hizo cosas incorrectas y se arrepintió, pero aún a pesar de eso Dios lo castigó con la muerte de su propio hijo para saber de que al que hierro mata, a hierro muere, pero muere su carne, su primogénito. Y lo mató y murió con una enfermedad, pero murió. Igual quien le quitó la vida a alguien, igual. Eso no puede ser. Por eso Dios nos pide tanto amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Nuestro prójimo somos nuestros hijos, y lo que nosotros hagamos influye mucho a ellos totalmente. Las maldiciones que nosotros cojamos las transmitimos de generación en generación. No podemos hacer cosas malas ante nuestro hermano, porque ni a ninguna persona, nadie. Jesús no nos enseñó estas cosas porque no son de Dios, no están en los mandamientos. Tenemos que ser fiel a Dios, a sus promesas. No debemos jurar su santo nombre en vano, porque si no vamos a cumplir lo que le prometemos a Dios en juramento, es mejor no hacerlo, sujetarnos a no y no hacerlo, porque no lo cumpliremos. Y el enemigo está ahí, atento a lo que le juremos a Dios para hacernos caer en la tentación y alejarnos de esa misericordia y ese amor de Dios, porque un padre enojado deja a sus hijos muchas veces para que él tome sus propias decisiones, porque Dios también nos dejó al libre albedrío. Y si lo conocemos a Él, no vamos a estar cogiendo por el camino equivocado. Solamente cogemos el camino recto hacia Él, porque así nos pinten luces y cucullitos por otros caminos. Sabemos que el camino verdadero es el amor de Dios, y por Jesucristo, que nos ha dado ese ejemplo de vida eterna y cómo ser hijos de Dios y llegar al Padre en espíritu y en verdad. Feliz día, feliz semana, porque hoy es el primer día de la semana, y Dios los bendiga mucho.